Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy hablando con Eduardo Beriboni, que es uno de los voceros del Polo Obrero. Ustedes lo habrán visto en los últimos días porque tuvo muchísima repercusión en las manifestaciones en las calles y se estima que la semana que viene puede volver a producirse algo así. Me parece que es muy interesante charlar para entender primero el reclamo, de qué se está reclamando, después la forma del reclamo, que perturba y genera alguna situación, una situación compleja para muchos ciudadanos, pero me parece que estamos hablando en un momento en donde tenemos la pobreza trepando, hoy la desocupación en 2 dígitos, y entonces la pregunta es saber a quiénes representar. Hay montones de prejuicios cuando se hablan de los movimientos sociales, se suele englobar diciendo que los movimientos sociales son todos iguales y no lo son. El Polo Obrero tiene su particularidad, el sector de la Federación de Tierra y Vivienda tiene otro, hay tantísimos. Entonces me parece que para entender cuál es el sustrato y cuál es el modo de manifestar ese sustrato, es bueno sentarnos y conversar y conocer un poco más de lo que piensa Beriboni, a quien ya estoy recibiendo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por venir, un placer. Gracias a usted. Por favor. Primera vez que nos cruzamos así mano a mano, me parece, en la tele. Nunca antes, ¿eh? Sí. Bueno, gracias por venir. No, al contrario. Empiezo por lo coyuntural. ¿Semana que viene se viene otra movida fuerte? Se viene una movilización que ha sido votada el sábado pasado en el camping del Sudna, en donde se reunieron 2.000 delegados, sindicatos, secretarios generales de sindicatos como el del Sudna, la AGD de docentes universitarios, la Unión Ferroviaria del Pollo Obrero, varios sindicatos combativos, comisiones internas, cuerpo delegado y las organizaciones sociales piqueteras que estuvimos en el acampe de 48 horas de la semana pasada. Allí se votó una acción de lucha que incorpora los reclamos de ocupados y desocupados. Creemos que hay que, contrariamente a lo que dicen algunos candidatos, estar en la calle reclamando urgentemente una recomposición salarial y una recomposición para los jubilados, cosa de la que casi nadie habla. Nadie. Ni la CGT, ni nadie. Y nosotros lo vemos casi todos los días en los comedores populares cuando el jubilado no puede comer y pagar los remedios, entonces elige alguno de los remedios, una cosa dramática, le recetan 4, puede comprar 2 o 3. Y se queda sin comprar alguno, y viene al comedor popular porque si come no puede comprar los remedios. ¿Qué sería, cómo se haría esta manifestación? Es una movilización que se hace en todo el país, en 20 provincias, va a haber algunos cortes de ruta, el martes 24, y después vamos a ir a una movilización a la Plaza de Mayo, que levanta todos estos reclamos, los 3 puntos de las organizaciones sociales, y la necesidad de abrir las paritarias, como ya lo están haciendo algunos gremios, el caso del neumático, que hizo un paro de 24 horas, el caso de los docentes universitarios, que también están haciendo un reclamo porque han quedado afuera hasta del bono que se está discutiendo, para los únicos que no corre es para los docentes universitarios, con lo cual hay una serie de reclamos y los trabajadores necesitamos levantar nuestro pliego de reclamos. No lo está haciendo la CGT, no lo están haciendo la CTA, tal vez por compromisos políticos, no por representar los intereses que deberían representar, por eso estamos reclamando un paro de 36 horas. Esa es la jornada de lucha que está votada. ¿Se quedan? ¿Va a haber acampe? ¿Qué van a hacer? No, en las asambleas de los barrios, en todo el país se votó un acampe de 72 horas, pero no le quisimos poner fecha. Para abrir un compás de espera, bajar un poco la tensión que se vivió la semana pasada y permitir que el gobierno convoque una reunión que empiece a discutir los problemas urgentes. Se ha dado, Luis, una situación que es muy importante que se entienda. Hace un mes atrás, y usted no me va a dejar de mentir, en el país se discutía la macroeconomía y las elecciones. Hace 20 días que estamos discutiendo el hambre y las necesidades populares. Es un paso adelante. Contemos un poco qué es el Polo Obrero, para el que no sabe cómo está conformado, quiénes son. ¿Qué es Polo Obrero? Polo Obrero se fundó en el 99, a partir de las puebladas que hubo en Cutralcó. Puebladas en un sentido, quiero decir, eran reclamos de obreros que hicieron los primeros piquetes del 2001, del 2000, fueron producto del despido masivo de trabajadores, sobre todo de trabajadores de YPF. Allí estaban en Mosconi y en Tartagal reclamando por la devolución de sus puestos de trabajo. Lo mismo ocurrió en Cutralcó, también otro lugar en donde el empleo en las empresas energéticas era muy fuerte, y a partir de las privatizaciones y los despidos que hubo, los trabajadores de esos lugares empezaban a reclamar mediante el corte de ruta o los fogones de Cutralcó, se llamaban los fogoneros de Cutralcó, empezaron a reclamar la devolución de los puestos de trabajo. El Polo Obrero se organizó con ese principio, con la necesidad de la recuperación del trabajo. ¿Refieren a algún partido político en particular o es multipartidario? Sí, lo ha organizado desde su origen el Partido Obrero.
cuyos integrantes estaban desocupados también, y la desocupación que está otra vez en 2 dígitos ahora y que estaba en ese momento en 2 dígitos, llegando al 25% de la población en algún momento, había puesto en el escenario nacional la necesidad de recuperar el trabajo. Esa pelea la dimos desde el Polo Obrero, con el Bloque Piquetero Nacional, con otras organizaciones, en las que el principal reclamo siempre fue el trabajo genuino. Los planes sociales, los tan meneados planes sociales, lo inventaron los gobiernos. Inclusive las primeras asambleas de trabajadores desocupados rechazaron los planes sociales. Está en la historia, están los documentos que decían: no queremos planes sociales, queremos trabajo genuino. La desgracia económica y social de la Argentina, que tiene varias décadas, hizo que no apareciera el trabajo, por lo menos por bastantes años, y aparecieran sí los programas sociales, inventados y fomentados por el Banco Mundial y los gobiernos que había en la Argentina. El Banco Mundial creó el plan Jefes y Jefas. ¿Y cómo se siente cuando, para conocer un poco más y charlar con total sinceridad, no trato de adjetivar de manera agresiva, los choriplaneros, cuando le dicen eso? Bueno, no hay choripanes en las movilizaciones de los desocupados. Lo que hay es gente que vende choripán y que le va mal, porque generalmente los compañeros se traen de los barrios la vianda, que es en general la comida de los comedores populares, que es lo que ustedes vieron que ocurrió en la 9 de julio, cuando hubo que hacer la comida a la noche. Pero nosotros no vamos por un choripán a ningún lado, porque además nadie nos da un choripán, a nadie le ofrecemos un choripán para ir a algún lado. Es una forma despectiva de referirse a un movimiento social muy profundo que hunde sus raíces en las necesidades populares más profundas de la Argentina, en la necesidad de trabajo, en la necesidad de atender la infancia desprotegida, en la necesidad de defender a los pibes en los barrios para que no se vayan con el narco y con el delito. Es un riesgo enorme. Había algunos periodistas que ironizaban con los chicos a la noche de la Campe: ¿qué están haciendo acá? Menos mal que están ahí, reclamando que el Estado los atienda, que les den un trabajo, que luchemos porque esos pibes los recuperemos. Y no están en el barrio tratando de ver si se meten en alguno de los delitos que rondan los barrios todo el tiempo. El narcotráfico. ¿Se siente cómodo si yo le digo: ¿es un piquetero? ¿Le parece que hay que reivindicar? ¿Es un modo de expresión legítimo? Sí, nosotros nos consideramos parte de la historia del movimiento piquetero en la Argentina, que fue muy importante en su momento, porque puso en la calle a aquellos que no tenían nadie que los defendiera. Los desocupados, una vez que perdían el trabajo, eran abandonados por las centrales obreras, un crimen de las centrales obreras, porque sí, claro, el trabajador sigue siendo un trabajador cuando pierde el trabajo. Tendrían que tener una política en las centrales sindicales para los trabajadores desocupados y no la tienen. No la tuvieron nunca. Y entonces los desocupados se empezaron a organizar mediante el piquete. El piquete es una medida histórica, no la inventamos nosotros. Los primeros piquetes en la historia del movimiento obrero fueron para garantizar los paros que se votaban en asambleas, y elementos patronales querían romper lo que se había votado democráticamente en las asambleas. Entonces se armaba el piquete en la puerta de la fábrica. Los trabajadores desocupados no tienen la posibilidad de hacer huelga, porque si hacen huelga es como los jubilados, nadie los atiende. Si el jubilado hace huelga, no, sí, claro. Por eso existió en la Argentina Norma Pla, que hacía piquetes, es decir, colocaba en la puerta de la casa de Caballo. Los choripanes. Bueno, claro, que ejemplificaba de esa manera las necesidades sociales, porque los jubilados y los desocupados no tenemos el instrumento que sí tiene la clase obrera, que es la huelga. Digo, la realidad, los piqueteros fueron el único modo de manifestarse en un momento donde incluso los medios tampoco le damos bolilla a lo que estaba pasando. Había un silencio total y eso irrumpió de una manera muy potente. ¿La misma realidad, hoy se cumple esa misma realidad o le parece que porque en aquel momento era desesperación, 50% de pobres, etcétera, etcétera? Se está apareciendo, todavía no llegamos a los niveles del 2001, obviamente, se está apareciendo y hay que hacer algo antes de llegar al 50%. La semana pasada, en la que se reunió el Parlamento, se expresó de una manera distorsionada un reclamo que no había sido escuchado. Distorsionada, digo, en el Parlamento. Digo, usted está hablando de la emergencia. Yo intentaba hacer esta pregunta respecto de, para contextualizar la situación de lo que estamos hablando. Es decir, estamos hablando de piqueteros que había muertos en el sur. ¿Hoy estamos en esta misma circunstancia? No estamos en la misma circunstancia. Fue muy grave la represión. La Alianza, por ejemplo, debuta reprimiendo el puente Corrientes Chaco. Resistencia, claro. A trabajadores que estaban reclamando el salario. Algo parecido a lo que está pasando hoy en Chubut. Cuidado que no tenemos muertos por la represión, pero tenemos 2 muertos producto de la situación social que se está viviendo en Chubut, en la que 2 maestras volvían de una asamblea y tuvieron un accidente tremendo. Producto de un gobierno
que no cumplen ni con lo mínimo, con el salario acordado con los trabajadores, están atrasados los salarios. Entonces, la situación va para ese lado, no es la misma situación. Hay todavía no hemos llegado a los índices de desocupación y de pobreza, pero vamos camino a eso si no paramos esto. Entonces, tenemos que esperar que no haya muertos para que los medios lo reflejen o para que la situación sea atendida, sino que hay que atender ahora el problema. Recién lo dijo, lo vi el domingo con Mauro también. Alberto dijo, no salgamos a la calle. ¿Les jorobó mucho eso? Mire, cayó primero en un momento muy difícil, porque acabábamos de ser reprimidos por el gobierno. Alberto no se pronunció, Fernández no se pronunció contra la represión. Lo primero que tiene que hacer un dirigente popular es decir, no hay que reprimir, porque la represión nunca termina bien, ni para los que son reprimidos, ni para los gobiernos que reprimen. Entonces eso cayó muy mal en la CAMP, fue muy comentado. Primero quisimos confirmar la noticia, nos parecía un poco increíble que después de haber sido apaleados, una persona un manifestante de Barrios de Pie, tuvo 20 puntos en la cabeza, le dieron 20 puntos. Lo podían haber matado. Estamos hablando de cosas muy serias. La infantería que reprimió la movilización no tuvo miramientos, no había nadie encapuchado, nosotros no estábamos haciendo ninguna acción que pusiera en peligro el riesgo a la infantería ni a ningún policía, y la policía se tiró con todo contra la cabecera de la movilización, fuimos reprimidos todos los que estamos a la cabecera, y este chico tuvo 20 puntos en la cabeza y otro chico tuvo 11 puntos en la cabeza. Digresión. ¿Alberto Fernández es un dirigente popular? Bueno, por lo pronto tiene muchos votos. Popular es una palabra muy amplia. Vamos a ver si finalmente es popular, si atiende las necesidades populares. La declaración de Alberto sobre que es necesario dejar la calle es increíble, porque los que inmediatamente salieron el otro día a defender sus intereses fueron los grandes capitales, los que fugaron los capitales del país, los que provocaron una devaluación que afectó a todos los trabajadores. Los trabajadores necesitamos reclamar. Y si tenemos que estar en la calle porque el reclamo no es escuchado, tenemos que estar. Tendríamos que estar en realidad los trabajadores ocupados, desocupados, la CGT, los sindicatos, a reclamar que no seamos los que paguemos la crisis en este cuadro, que no se le haga pagar la enorme crisis social a los trabajadores mediante la inflación. Estamos en un cuadro económico muy delicado, usted lo conoce. Es una indiscreción absoluta, pues si no le voy a contestar, pues, ¿a quién va a votar? No, al Frente de Izquierda, a Nicolás del Caño y a Romina del Pla y a Néstor Pitrola en la provincia, que, mire, Romina del Pla fue la única diputada que en todo el Parlamento defendió las propuestas de los movimientos sociales, no solamente los nuestros. Porque el reclamo que tienen los movimientos sociales, que es la apertura de los programas, el aumento, la equiparación con la inflación y la asistencia alimentaria, la única que propuso votar ese programa completo fue Romina del Pla. ¿Hay segunda vuelta y es Macri o Alberto? Parece que no hay, así que es una pregunta casi que cae en desuso. Nosotros no estamos ni con Macri ni con Alberto, aunque diferenciamos, no es que decimos que es lo mismo. Claramente la historia del peronismo no es la misma que la de Macri. Pero sin embargo tiene puntos de contacto muy fuertes. La idea del pago de la deuda, $1.60 que apoya Alberto. ¿Por qué ha declarado que está bien, que es correcto $1.60? Dijo que es razonable. ¿Razonable para quién? Para los trabajadores no, porque inmediatamente sufrimos un golpe a nuestros bolsillos a través del aumento de los productos de primera necesidad. Entonces, por ese camino no vamos. Por el de la renegociación de la deuda, que es otro planteo que tiene Alberto, tampoco, porque la renegociación de la deuda implica una cantidad de condicionamientos que va a imponer el Fondo Monetario Internacional, como lo hizo en Grecia y en Portugal. Portugal es un lugar que está visto por el kirchnerismo como un modelo. Hoy tenemos que ver los diarios en Portugal, las movilizaciones, las acciones de lucha que hay de los trabajadores, porque están siendo las víctimas del ajuste de un gobierno de centro-izquierda. Usted dice, el kirchnerismo no es igual que el macrismo. Defíname el macrismo. Bueno, es un gobierno de derecha, obviamente, una coalición, porque el macrismo ha sido una coalición política que ha fracasado en todos los terrenos, en el económico, en el político, en el social. Se va casi como la alianza, en un sentido, habiendo fracasado en todos los terrenos. Y el peronismo tiene otra historia. El problema es que hoy contiene a los sindicatos, que está frenando al movimiento obrero. El movimiento obrero tendría que estar hoy reclamando la recomposición salarial. Usted dice el macrismo es un movimiento de derecha, conservador, que ha fracasado. ¿Usted cree que este es el modelo o es que no le salió o que tuvieron problemas para hacer otra cosa? No, bueno, es lo que ellos definieron como política. En el 2016 definieron una orientación de ajuste.
de endeudamiento, de aliento a la fuga de capitales. Acá en el país hubo una fuga de capitales que no fue nunca detenida por ninguna medida del gobierno. Por ejemplo, bueno, no le vamos a pedir a Macri que nacionalice la banca, pero es la propuesta del Frente de Izquierda. La banca tiene que estar al servicio del desarrollo nacional y no de la especulación financiera. No creo que les haya salido mal. Creo que tenían esta idea con la posibilidad de algún viento de cola en relación a, como tuvo Cristina, los commodities, la soja, algo de eso que no ocurrió. Como le pedí que definiera Macri, bueno, digo, no hay segunda vuelta, yo comparto. Si la hubiese, ¿a quién elige? A ninguno de los dos votaríamos ¿Voto en en blanco? blanco. Sí, lógico, no creemos que sea ninguna alternativa, pero es una opción falsa, porque nos está obligando a definirnos por algo que todavía que está claro que no se va a definir, que está claro que no va a haber balotaje. Entonces nos quieren colocar en un campo y nosotros hemos mantenido siempre una independencia política de ambos campos, inclusive en los momentos más difíciles. Recordaba hace poco que cuando algunos dirigentes kirchneristas decían que ellos no habían reprimido la protesta popular. Mire, cuando fue la carpa del campo y la carpa del gobierno, ¿se acuerda? Sí. Nosotros hicimos con otras organizaciones, con varias organizaciones, la carpa del hambre, porque también había hambre en esa época, a pesar de que había toda una disputa sobre y una cantidad importante de ingresos en el país a partir de las retenciones y de la soja, el precio de la soja. Decíamos que también había hambre y que necesitamos que se atendiera el problema. Fuimos reprimidos salvajemente en la Plaza de Mayo, fuimos presos algunos compañeros y varios golpeados al hospital. Para no decir que este gobierno también reprimió en la Panamericana contra los trabajadores que salían a luchar. Es decir... Definamos, como yo decía, definimos a Macri, defíneme a Cristina. Un gobierno de corte nacionalista como es el peronismo, no es de izquierda, obviamente. ¿No es de izquierda, Cristina? No. Cristina no es de izquierda, Cristina ha tenido definición. ¿Se acuerdan cuando fue con Kirchner a tocar la campanita de Wall Street? Sí. Bueno, ningún dirigente de izquierda haría eso. Es una manifestación del nacionalismo burgués, entre comillas, progresista, pero que su política ha sido de sostenimiento de los intereses hasta de los grandes capitales, no solo de los capitales, sino de los grandes capitales. El acuerdo con la Barrick, el acuerdo con Vaca Muerta, con Chevron, digamos, son acuerdos fuertes. Ahí no estamos hablando de un gobierno que defiende el interés nacional, sino que se asocia con el capital financiero y con el capital internacional más concentrado. Es interesante porque al kirchnerismo le encanta definirse como de izquierda, progresista, popular, de un movimiento latinoamericanista. Bueno, no ha sido lo que hizo en el gobierno. El gobierno, tuvimos dos gobiernos kirchneristas, a falta de uno, tres en realidad. Los últimos dos de Cristina y... El primero de Néstor. El primero de Néstor, y fue fuertemente un gobierno... Miren, Néstor lo dijo muy claro, Néstor Kirchner. Dijo, vengo a recomponer la autoridad política de la burguesía. Lo dijo en estos términos, casi en términos marxistas. La burguesía, el proletariado. Pero decía que venía a recomponer la autoridad de la burguesía, no a defender los intereses del proletariado, como decimos los marxistas. Venía claramente a recomponer la autoridad destruida durante el 2001, después de que se vayan todos. Él vino a recomponer esa autoridad y a recomponer los negocios de la burguesía. Fue muy claro. Si algo no le podemos decir a Néstor Kirchner es que no ha sido claro en sus planteamientos. Eso no es un gobierno de izquierda, es un gobierno de defensa de los intereses de una clase capitalista. ¿Esto lo transforma en un gobierno de derecha al kirchnerismo? No. Nosotros no definimos al gobierno por derecha e izquierda. Es una definición muy antigua de los jacobinos, digamos. Es una definición. Nosotros, como izquierda, como socialistas, planteamos qué intereses defiende un gobierno, los de la burguesía, los de los trabajadores. Tenemos la idea de que de esto se sale con un gobierno de los trabajadores, no con gobiernos más de derecha o de izquierda. Hay gobiernos de izquierda, como le comentaba recién, o de centro izquierda, que se definen a sí mismos como centro izquierda, como el de Portugal, que aplica un ajuste igual que el de Macri. Defínese usted, ¿qué es políticamente? Soy del Partido Obrero, hace muchos años, milité en el movimiento obrero históricamente porque trabajé desde muy chico en una fábrica plástica, en una fábrica metalúrgica, en el ferrocarril, en el proceso de las privatizaciones. De casi todos los lugares fui despedido por luchar en defensa de los intereses de los trabajadores y me defino como socialista políticamente, es decir, la idea de la superación de un régimen social muy contradictorio, muy militarista y peligroso para la humanidad como es el capitalismo, que es necesario superarlo mediante un nuevo régimen social. Por ahí cayó el marxismo. ¿Se reivindica como marxista? Sí, claro. ¿Cómo es ser marxista hoy 2019? ¿Cómo es el...? Me lo preguntaron en un programa y dije, nos vamos a meter ahora en un debate filosófico. Acá tenemos mucho tiempo y por eso me gusta hacer estas notas. ¿Qué es ser marxista en 2019?
es revisar la teoría marxista, ver si estaba acertado o no Marx, de acuerdo a la evolución y el desarrollo del capitalismo. Hace unos años atrás, The Economist dijo que Marx tenía razón. No nosotros, The Economist. Que dijo, no vamos a sospechar que es marxista. No, parecería que no. ¿Qué decía? Decía, se profundizó la desigualdad. No era como decían los filósofos del capitalismo, que la brecha entre pobres y ricos se iba a achicar, producto de la evolución del capitalismo. El capitalismo llegó a un límite de desarrollo y desenvolvimiento de las fuerzas productivas. Eso lo dijo Marx, por eso somos marxistas, hace muchos años. Llegó a un límite. Y un límite que es contradictorio. Hoy tenemos una crisis hubo siempre, ¿no? Hubo crisis humanitaria en algún momento porque no había la infraestructura necesaria, no humanitaria, sino sanitaria, no había la infraestructura suficiente para resolver los problemas sanitarios. Un tema muy interesante porque no existía. Hasta el 1400 nadie se le ocurrió que los desechos cloacales tenían que ir por algún lado y no quedarse en la tierra. Y por lo tanto tuvimos las pestes que liquidaron la mitad de la humanidad, o 3/4 de la humanidad, ya no recuerdo exactamente la cifra, pero era un tipo de crisis que era casi natural que existiera porque no estaban los instrumentos técnicos, científicos que ayudaran a resolver el problema. El capitalismo después tuvo una crisis de hambruna. Cuando empezó a desarrollarse, no lograba darle de comer porque no había cantidad de grano suficiente, para ponerlo en términos generales. Hoy sobran. ¿Por qué tenemos una crisis de hambre? Hay algo interesante, ¿no? Que, digamos, yo comparto, la descripción histórica que hace Marx de 1845 de lo que era la sociedad industrial inglesa es inapelable. O sea, el que niegue que Marx no contó lo que estaba pasando. Después discutamos cuál era el método para cambiarlo. Hoy el método del marxismo para cambiar esto que sigue siendo inapelable, que es la desigualdad fenomenal, ¿cuál es? Es desarrollar las fuerzas productivas a partir de los intereses de la mayoría, no de un grupo de monopolios que determinan la economía mundial, su vida, la mía, el desarrollo de una u otra tecnología, en función de los intereses de ese grupo y no en función de los intereses de la mayoría de la población. El tema del hambre es un tema muy interesante. Porque, ¿por qué hay hambre en el mundo si sobra la comida? Porque hay una concentración en pocas manos, así de básico. Pero, ¿y se parece a qué el modelo político? ¿La instrumentación del marxismo de 2019 está aplicada en algún país hoy? No, claro que no. Por otro lado, el socialismo es un sistema internacional. No se puede aplicar en un solo país como ocurría con el capitalismo. El capitalismo cuando nació estaba rodeado de feudos. Tenía un problema enorme. Sí, tenía que tomar el poder. Los burgueses tuvieron que tomar el poder para poder desarrollar un sistema internacional de comercio. Y eso fue muy progresivo en un momento de la historia, hasta que se acabó su progresividad y le pone un límite al desarrollo productivo y entonces condena a la humanidad, una parte de la humanidad muy importante. Hoy leía que la UNESCO dice que hay 900 millones de personas que pasan hambre todos los días. ¿Cómo puede ser si sobra la comida? Pero digo, ¿hay algún modelo menos que le genere menos tirria que el sistema argentino, el sistema de Estados Unidos? Digamos, es el sistema mundial. El capitalismo es un sistema mundial, existe en todo el mundo. El socialismo escandinavo, no sé, Cuba, Evo, los uruguayos, ¿o no? En ningún país existe el socialismo porque, como le digo, es un sistema internacional. Si hay intentos de gobierno de trabajadores, como lo fue en su momento Cuba, que hoy se han ido distorsionando. Evo Morales tiene un capitalismo de Estado, digamos, que apoya determinadas reivindicaciones, pero sigue estando dentro de los marcos capitalistas. ¿Evo es capitalista? Bueno, sí, lógico. No ha modificado la forma de producción. Los medios de producción no están en manos de los trabajadores, siguen estando en manos de los capitalistas. El modelo, la idea del socialismo es que los medios de producción sean de aquellos que producen la riqueza, no de los que tienen un capital determinado por una acumulación histórica determinada, que no nos vamos a meter como se hizo esa acumulación histórica. No, vamos muy lejos. Pero ahí está presente el problema de un nuevo sistema, de la necesidad de que la humanidad vaya a un nuevo sistema, a una nueva reorganización social, no solo la Argentina, no solo el capitalismo nacional, sino el conjunto de la humanidad, un sistema más humano, un sistema de mayor atención a los problemas sociales, a los problemas de la salud y de la educación y de el medio ambiente. El capitalismo destruye el medio ambiente. Mira el Amazonas. Le admiro la utopía, porque digamos, es hermosa la utopía. Porque digo, usted mismo me reconoce que países que, como Bolivia o como Cuba, han fracasado, digamos. No es que Bolivia... Evo Morales nunca se propuso el socialismo, jamás. ¿Nunca? Nunca se propuso el socialismo. Así que no lo van a acusar a Evo de lo que no se propuso. Evo no se propuso el socialismo. Se propuso un capitalismo más de reivindicación del indigenismo, lo que usted quiera, pero nunca se propuso el socialismo.
Cuba en un momento sí planteó el problema del socialismo, cuando todavía existía la Unión Soviética, ese fracaso enorme de los obreros del mundo, en todo caso de la burocracia stalinista, que aplastó una de las grandes iniciativas de la humanidad, que fue la idea del gobierno obrero en la Unión Soviética. ¿Venezuela? No, Venezuela es un país capitalista que vive de la renta petrolera y la distribuye mal. No tiene nada que ver con el socialismo. ¿Hubo algún intento de Chávez o no? No. Chávez era esencialmente capitalista. Absolutamente, era el que mejores acuerdos hizo con Estados Unidos sobre el petróleo. Y a partir de la renta petrolera hizo alguna distribución. No. La clase obrera hoy no está representada, la clase obrera del mundo no está representada como estuvo en algún momento de la historia con los grandes partidos socialistas y comunistas del mundo. Hoy, después del estalinismo, después de lo que fue la barbarie, la masacre del estalinismo, hace falta la construcción de un nuevo partido obrero mundial que nosotros impulsamos a través de la Cuarta Internacional, de la reconstrucción de la Cuarta Internacional, donde hay partidos en todo el mundo que tienen esta misma idea y que la impulsan. La clase obrera hoy no tiene representación política, está representada por partidos que tienen intereses, como es el peronismo acá, contrarios a los intereses de la clase obrera. Es decir, que son partidarios de la continuidad de este régimen social que es el capitalismo y que nos lleva a una barbarie, digamos. Lo que ocurre en el Amazonas, lo que ocurre con el hambre, es la barbarie. Nosotros tenemos un planteo que es la idea del socialismo barbarie y estamos yendo hacia la barbarie, lamentablemente, porque las condiciones sociales y económicas de una gran parte de la población van en retroceso. La idea de una reforma laboral en el mundo, porque no es solamente acá, es la idea de arrancarle conquistas a los trabajadores que son elementales, que es la idea de que no tengan vacaciones sino fraccionadas, que no tengan horas extras, es decir, que el trabajador sea un instrumento más dentro de la fábrica y no un ser humano que necesita desarrollarse como cualquiera. ¿Cómo no se desalienta? Pensando que, todos estos ejemplos que uno trataba de poner de manual, de revista de peluquería, si de la izquierda usted me los desarticula con fundamento. No hay ninguna experiencia en el mundo que se parezca a un intento de un partido, de un gobierno socialista. ¿Cómo no se desalienta? Sí, en 1917... No, digo hoy. Bueno, hoy no. Hoy le dije, ha ocurrido una derrota histórica que fue la traición del estalinismo que hundió la perspectiva de un gobierno obrero mundial que la enterró y lo hizo a sangre y fuego contra los mejores dirigentes que tuvo esa experiencia. El caso de Trotsky, que fue asesinado en México por orden de Stalin y que era lo que había surgido, por eso nosotros además de marxistas somos trotskistas, porque planteamos que la superación de los problemas que tuvo la revolución de 1917 está en el libro, en una parte, de la revolución traicionada de Trotsky. De paso pasamos el aviso, que lo compren en el local del Partido Obrero. ¿Que está dónde? De paso, digámoslo, para el que no lo No, sepa. hay varios locales, tenemos el central ahí en Mitre 2162, pero ha sido una superación, en términos teóricos, de ese derrumbe que muchos han tomado como que el socialismo es imposible. Es el más conocido de Fukuyama, que dijo es el fin de la historia. Se terminó. Sí. No terminó nada, porque el capitalismo no ha resuelto los problemas. Si resolviese los problemas. Entonces, sería una derrota. Lógico, ese sí sería una derrota. Digamos, si hubiera pleno empleo, si en vez de trabajar 20 horas una persona y el otro no tener trabajo, trabajara todo el mundo 5, 6 o 7, lo que hiciera falta. Es decir, si la humanidad se desarrollara armónicamente a partir del desarrollo técnico y científico, no haría falta el gobierno de los trabajadores, la revolución y el socialismo. Como todo eso no ocurre, seguimos con esa idea que a ojos vistas del cuadro que tiene, por ejemplo, la Argentina, no nos vayamos muy lejos. ¿Cómo puede ser que haya hambre? En la Argentina hay 400 millones de toneladas de alimentos que se producen todos los días, todos los meses. Yo, para tratar de entender la visión de alguien que está haciendo un análisis desde el marxismo y trotskismo, y que me encanta que se defina como tal, que no le haga miedo, pensaba en el movimiento latinoamericano. Evo, Lula, Dilma, Pepe, Mujica, Correa, Chávez, no formaron parte de una aspiración de un modelo socialista de reivindicación. Dicho por ellos mismos. No es que yo les tengo que enmendar la plana o citarlos. Ellos mismos nunca tuvieron la intención de un gobierno obrero. Siempre fue un gobierno de conciliación de clases. El propio de Lula, no fue un gobierno, el PT no gobernó en función de los intereses de los trabajadores, sino de una conciliación de clases. Lo mismo ocurrió con Cristina, acá no hace falta ni que lo digamos, que gobernó pactando y acordando con los sectores del capital y no
yendo a la idea, al concepto socialista, que en principio parte de la organización independiente de los trabajadores de las otras clases sociales. En la Argentina el peronismo no es un partido obrero, es un partido de conciliación de clases. Lo van a matar los peronistas, con lo que está diciendo. Bueno, yo tengo muchos amigos, vivo en un barrio peronista. ¿Dónde vive? En Bursaco, en Luz y Fuerza. Le mando un saludo a todos los vecinos, que son en su mayoría peronistas. Y no, tenemos lindos debates, porque el peronismo está presente mucho en la vida política. Sí, claro. Mi papá era peronista. Yo vivo en un barrio construido por un sindicato peronista, pero el peronismo se ha ido degradando mucho. Hoy ya muchos peronistas que me defendían el peronismo hace 30 años me dicen, no, la verdad que el peronismo ha abandonado las banderas más importantes de la lucha por el salario, de la lucha por el aguinaldo, es decir, ha pasado a ser un colaborador de los gobiernos, inclusive del de Macri. El peronismo le votó 100 leyes a Macri. Todavía Macri es muy desagradecido con el peronismo. ¿Su viejo era peronista? Sí. ¿Y lo vio trotskista? No, mi papá murió cuando yo tenía 10 años. Y charlamos algo, pero era muy chiquito. Pero era muy chico. ¿Y la mamá? Mi mamá sí. ¿Y qué decía? Mamá estaba muy contenta. Eduardo, dejate jorobar. No, estaba muy contenta. Ella que estuvo en el sindicato también, porque las mujeres iban mucho al sindicato en esa época, me apoyaba muchísimo y me dijo que siguiera haciendo eso, porque además de darme los consejos que le dan todas las madres a los hijos, que es ser una buena persona, que es lo que siempre intento ser, me dijo, seguí con esa idea porque es la lucha por superar un régimen social que es injusto. Pregunto personalmente hasta donde usted me diga no y está todo bien. Ningún problema. ¿Y en casa, en la familia? ¿Cuántos años? ¿Puedo preguntarle la edad? 60. 60. ¿Y en casa? Mi hija, yo soy separado, tengo una hija que tiene 33 años, trabaja en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual quiere decir que es pobre. Digamos, si uno dice trabajador judicial de la Provincia de Buenos Aires, colóquelo en el terreno de los pobres. Cobra menos que la canasta de pobreza. No le salió que vota Milei, porque vio que por ahí... No, es muy luchadora. Creo que también en este año va a votar al Frente de Izquierda y al Partido Obrero. Siempre lo ha votado. Forma parte de una agrupación independiente que está en los tribunales luchando también porque la Asociación Judicial defienda los intereses de los trabajadores judiciales, que están muy mal. A mí me asombró, porque una vez que entró a trabajar en el Poder Judicial, ella ahora se acaba de recibir de abogada, pero no puede ejercer porque trabaja ahí, dije, bueno, están caminando un poco su vida. El sueldo que le pagan es una cosa desesperante, cobran muy, muy mal, y entonces se ha también convertido en una organizadora de su lugar de trabajo, dándole una alegría al padre, que hace muchos años que está en la lucha. ¿Y en lo personal está laburando o no? Yo estoy laburando. Ahora estoy con un problema de salud, me operan en 4 días, me hacen 3 bypass, así que sí, en 4 días no sé ni cómo estoy acá, debería estar descansando. Yo tampoco. No, pero es programada la operación, tengo un problema cardíaco hace rato y me programaron una operación, entonces, pero si no, mi profesión es electricista. Yo trabajé muchos años en el ferrocarril de electricista, me gustaba mucho. Me formé ahí, para cómo se forman los pibes en los laburos. En los trabajos uno tenía la categoría de aprendiz en una época. No pude entrar a lo que me hubiera gustado, a Segva, que era en ese momento la empresa de electricidad. También tenía esa ilusión, entró mi hermano. Mi hermano falleció también por problemas cardíacos probablemente. No lo sabemos porque fue un accidente, mi papá también. Así que estoy ahora en un periodo en el que cuidando. estoy... Más o menos. No debería estar acá. Pensaba esta historia, ¿no? Digo, se produce el piquete, el bolón, que usted... Háblele al que dice, terminala con el piquete que me complica la vida. Sí, a mí me pasa lo mismo. Cuando voy por la calle y encuentro un problema que me hace llegar tarde a algún lugar, por suerte hoy los medios, en eso avanzamos mucho, porque los medios a la mañana, si uno se levanta y prende la radio, sabe por dónde tiene que ir. Porque bueno, hay una cantidad de movilizaciones todos los días, a mí me asombra, en un punto, porque también nos está mostrando un pueblo que no se resigna. Cuando uno ve que la gente pelea, está bien, no importa, ya no me importa por qué pelea. Me importa que pelea porque quiere que mejore la justicia, que no le corten la luz por 3 días y no lo atiende una maquinita. Eso me pasa a mí, le debe pasar a ustedes. Hay una calle cortada, los vecinos, ¿qué hicieron? Durante 2 o 3 días llamando por teléfono a la empresa, nunca vino a resolver el problema, salen y cortan la calle. Alguien va a decir, bueno, pero es la anomia, es la falta de ley, qué sé yo. Lógico, pero cuando no hay justicia,
la ley tiene relativa importancia para los que no tienen justicia. Salen a luchar porque no les dan justicia. Ocurre con los casos de femicidio, que tienen que salir a organizarse. El caso María Soledad, que era el poder que estaba ahí atrás, hubo que movilizarse de a miles en una provincia que era feudal. Es decir, la movilización popular casi está en el ADN del argentino. Siempre nos hemos movilizado. A veces hemos sido utilizados en esas movilizaciones. A veces no hay más remedio, porque los gobiernos no atienden, no escuchan, no ven. El gobierno tuvo una enorme derrota electoral en las PASO y parece que no había entendido el primer día de que la gente tenía razón, no el gobierno. Porque había problemas sociales y económicos muy graves, porque el salario se venía abajo, porque la ocupación crecía. Todo eso hace que haya luchas en la calle que a veces uno moleste en el tránsito. Nosotros hemos mostrado, yo le decía recién, que es necesario y es útil salir a movilizarse y a luchar, porque si no los diputados seguían de vacaciones o de campaña electoral y no abrían el Parlamento. La movilización popular de las semanas pasadas hizo que funcionara el Parlamento, y el Parlamento tiene que discutir los problemas que tiene la gente, no lo que tienen los diputados. El salario, la situación social en la Argentina, las necesidades populares. Estaban en campaña, hace rato. ¿Alguna vez habló con Macri y se lo cruzó en la vida? No. ¿Se lo cruza ahora? No me la crucé a Carolina Stanley en todo este tiempo que siempre quisimos tener una reunión. ¿Nunca? ¿No lo atendió nunca? Una vez en el 2016. Y me pareció que tenía una confusión porque decía que el problema estaba atendido. El problema social. Tuvimos una reunión. Me dijeron, el problema social está atendido porque está la asignación universal por hijo. Hoy son 2.000 y pico de pesos, 2.700 pesos. No, ministra, el jefe de familia no resuelve el problema, que está desocupado, no resuelve el problema con la asignación universal por hijo. Lo resuelve si hay trabajo. Bueno, ya van a venir los brotes verdes. Vamos a ver. Nunca más nos recibió, no hubo brotes verdes, hubo más desocupación, hubo lamentablemente más gente con necesidades sociales y el gobierno dirigió la ayuda social de una manera muy distorsionada y muy perversa. Se sentó con un grupo de organizaciones, hizo un pacto, hubo una especie de cooptación, donde acordaba no me estés en la calle y yo te doy las ayudas sociales a vos y no se las doy a los otros, y eso fue muy negativo. La cooptación de los gobiernos sobre las organizaciones sociales siempre fue muy negativa. Traduzcámoslo. ¿Hay planes para los amigos? ¿O para... Claro, los hubo. La ministra seleccionó a quién le daba la ayuda social. Privilegió a las organizaciones del triunvirato, perjudicando al resto de las organizaciones y a los que no están en una organización. Porque también tienen derecho los que no están en ninguna organización. Nosotros hoy estamos reclamando que se abran los programas sociales. ¿Qué quiere decir? ¿Que se abran para mí, para nosotros? No, para todo el que tenga la necesidad. Que haya una oficina en cada barrio o en cada municipio y diga, mira, acá te podés venir a anotar y el Estado te va a ayudar mientras se resuelve el problema. ¿Con quién arregló? ¿Con nombre y apellido? ¿Cómo? ¿Con quién arregló? Bueno, con lo que se llama el triunvirato. No es que arregló, digamos, hubo un pacto, se hizo un acuerdo que fue muy criticado desde el triunvirato vaticano, el triunvirato CETEP, CCC... o sea, Grabois, Alderete y Menéndez. Fue muy criticado ese pacto por Néstor Pitrola, que era diputado en ese momento. Fue muy criticado porque planteaba la cooptación mediante un consejo económico y social que integraba a las organizaciones sociales al ministerio. Es decir, fue un pacto muy concreto y como contrapartida Stanley les pedía que estuvieran una paz social de 3 años. Fue muy negativo porque era muy funcional al ajuste que el gobierno tenía pensado plantear, es decir, que mientras despedía trabajadores, hacía un acuerdo para que no hubiera una movilización popular. ¿La cooptación era de esta manera o era espuria, que alguno se quedaba con una parte del...? Eso no lo sé y no me consta, ni tampoco voy a hacer de eso una cuestión. Sé que privilegió eso. Nosotros, para que nuestros compañeros tuvieran acceso a esos programas que son públicos y deberían ser... debería uno poder anotarse sin ningún tipo de intermediación. Tuvimos que cortar el 9 de julio, tuvimos que movilizarnos. ¿No se le escapa que en la discusión con los troscos es imposible? No, somos gente muy razonable. Pero lógicamente no estamos dispuestos a firmar una paz social a un gobierno que venía a un ajuste brutal. No estamos dispuestos, como sí lo está la CGT, a hacer campaña mientras los trabajadores siguen perdiendo su poder adquisitivo mediante un proceso de ataque y de inflación brutal. No estamos dispuestos a eso, ni nosotros, ni los dirigentes sindicales que defienden los intereses genuinos de los trabajadores. ¿Qué le pasa cuando escucha, lo he escuchado acá, dicen, ahí los tenés, son los que están en la calle que son
los que votan a Alberto, los que son funcionales a Alberto, y Macri dice, ven, ¿es esto o nosotros? No, nosotros no votamos a Alberto. A Cristina le hicimos también una cantidad enorme de movilizaciones, le reclamamos lo mismo que le reclamamos a este gobierno, trabajo genuino, que se abandonara esta idea del trabajo precarizado a través de cooperativas, que lo inventó Cristina. Las cooperativas de trabajo, que algunas organizaciones llaman economía social, que nosotros cuestionamos, ¿qué es la economía social? Economía hay una sola, es la economía capitalista. Bajo la economía capitalista, si uno trabaja, le tiene que pagar el salario que corresponde, con la categoría que corresponde y el convenio que le corresponde. Lo otro es un cuento chino. Son intermediaciones para trabajo precarizado que utilizan... Las cooperativas de recolectores de residuos y eso. De todo. De todo. Las cooperativas las armó, digamos, las impulsó Cristina a través del programa, ahí se me escapa ahora el nombre, tenía otro nombre el programa, pero impulsaba la creación de cooperativas. Uno tenía un grupo de desocupados que hacía alguna tarea, le decía, bueno, crea una cooperativa. Una directiva del gobierno de Cristina diciendo, armen cooperativas. Nosotros no estamos en contra de las cooperativas por sí. Hay una máxima de Justo que dice, cuidado con las cooperativas, del mayor cooperativista, que dice, cuidado con las cooperativas que esconden un fraude laboral. Es decir, que el tipo arma una cooperativa para no pagar, claro, que esconden un fraude laboral contra el trabajador. Acá no digo que haya un fraude laboral, pero hay precarización laboral a través de las cooperativas. Si un trabajador recoge residuos, tiene un convenio que lo debería defender, tiene un gremio al que debería afiliarse y se le debería pagar el sueldo que corresponde y los beneficios que tiene. ¿Por qué vamos a retroceder? No hay una economía social, hay una economía capitalista. Y en esa economía capitalista reclamamos los beneficios que han obtenido los trabajadores bajo esa economía capitalista. No lo dejé contestar. ¿Se lo cruza acá la salida del estudio a Macri? Bueno, que nos haga una reunión con Carolina Staile para discutir estos problemas. No me parece que yo tenga que decirle ninguna otra cosa más, porque represento ese interés y no me parece que ninguna otra cosa hoy tendría que decirle a Macri que abra una reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y discutamos los problemas que tiene mucha gente y que si no las conoce se las presentamos. No está solamente Margarita Barrientos en este mundo. Parece que lo único que visita Macri es a Margarita Barrientos, que tiene un enorme beneficio por ser la desocupada de Macri, para decirlo así, o la persona que ha elegido en el mundo para decir que así hay que hacer las cosas como Margarita Barrientos. En la misma villa donde Macri va a visitar a Margarita Barrientos hay un montón de gente que no tiene para comer en la capital. En la capital. Hay listas de espera en la capital. En la capital tiene un sistema de comedores asistidos. El gobierno le entrega una cantidad de alimentos, carne inclusive, pero para una cantidad de gente. Hay listas de espera en la capital de gente que está anotada para comer. Le tiro frases que se escuchan y usted me dice cuánto de disparates o no. ¿Ustedes la van a pudrir para generar que haya saqueos? No, quiero decir, nosotros estamos haciendo un reclamo social. Pedimos que nos reciban las autoridades que corresponden y vamos a llevar adelante eso hasta el último momento. Los saqueos a veces son una expresión natural que ocurre en los barrios cuando la desesperación es extrema. Nosotros no apuntamos a la desesperación de la población, apuntamos a la organización de la población. ¿Quieren que se vaya antes Macri? De ninguna manera. Los que son golpistas en la Argentina son los mercados financieros, son los especuladores con el dólar, que rápidamente salieron cuando terminaron las PASO a destruir la economía argentina. Nosotros no somos golpistas. ¿Quieren que el 10 de diciembre Macri ponga la banda a quien corresponde? Que el 10 de diciembre, cuando sea, que cuando se produzca el proceso electoral se produzca. Diciembre. Nosotros estamos representando, hay algunos que dicen que se va a adelantar, hay propuestas de adelantamiento, no es la primera vez que ocurre. Nosotros no tenemos ese planteo, el único planteo que tenemos es que hay que atender las necesidades, no solo de los desocupados, sino de los trabajadores. No podemos esperar 3 meses, 4 meses, 5 meses, después viene el prodigo. Alberto está planteando un pacto social. Alberto Fernández. Ya le decimos a todo el mundo por el nombre de pila como si los conociéramos, yo no los conozco a ninguno. Pero bueno, ¿con Alberto nunca habló? No, es el tema de los medios. Ustedes, sí, Cristina, Alberto... La comodidad de llamarlo así. No hay problema. Alberto Fernández ha planteado un pacto social. Antes del pacto social, si lo va a ver o no lo va a ver, no lo sé, pero quiero decir, antes de cualquier cosa, los trabajadores tenemos necesidad de recomponer nuestro salario, porque si empezamos un acuerdo de precios y salarios en que los salarios están un 30% abajo, mientras los
empresarios han ido aumentando los precios, acaba de aumentar la nafta, dicen los petroleros que tienen un 25% de retraso, es decir, que ya nos están adelantando, que va a aumentar un 25% más en cuanto terminen las elecciones. Es decir, que estamos frente a un proceso de ataque al poder adquisitivo del salario que necesitamos defender ahora. Después veremos lo que ocurre. ¿A quién le compraron auto usado, Alberto o Macri? No tengo plata para comprar ni un auto usado ni uno nuevo. El último que tenía lo vendí para comprarle uno a mi hija, que iba a la facultad y trabajaba, y lo vendí para que ella pudiera ir, así que no tengo ningún auto, nada. ni plata para comprarlo. Era una metáfora. Sí, obvio. ¿A quién le resulta más confiable? No, ninguno de los dos, no es, digamos, no. Yo confío en la posibilidad de que el Frente de Izquierda avance, ha tenido importantes avances en los últimos tiempos. Le compraría un auto a Romina del Pla, que es una docente que todavía sigue siendo docente, aunque es diputada, va a la escuela, quiero decir, es la secretaria general del gremio de La Matanza, del SUTEBA La Matanza. Le creo a Néstor Pitrola, que es un luchador de toda la vida, fundador del Polo Obrero, y lo voy a votar. Es decir, que a ellos les compraría un auto usado y hasta un auto con una rueda pinchada. A Romina, a Néstor, a Solano en la capital, a todos ellos sí, porque son mis compañeros de lucha de 40 años. A Solano, no a Pino. No, a Solano, al sí. legislador, Sí, claro, actual legislador, candidato a jefe de gobierno de la ciudad, un compañero muy luchador de toda la vida, y entonces a eso le tengo muchísima confianza. A eso les compro una bicicleta usada. Cuando escucha hasta la victoria siempre, ¿qué le pasa? Qué sé yo, es una frase histórica que ha hecho popular Guevara. Y yo que nací en el 59 y por lo tanto viví toda esa experiencia tan importante de la juventud que quería el socialismo, en los 60, en los 70, siempre es una frase agradable. Pero cuando hablamos de victoria hay que ver qué quiere decir. No es la victoria militar o la victoria sobre otro. Es la victoria de la humanidad para que todos podamos vivir armónicamente en una sociedad. No haya excluidos, no haya explotadores y explotados. Eso es lo que yo pienso cuando veo esa frase que muchas veces está en una remera, en un pibe, en una facultad. La foto de Corda, esa foto de... Claro. Te digo, no se va a meter con un rosario, yo soy un rosario, pero ¿reivindica el ideario de Guevara? Bueno, Guevara es un líder histórico, yo no soy nadie para cuestionar a Guevara, era foquista, siguiendo las teorías de Regis Debray. No es la idea que tenemos nosotros de un gobierno de los trabajadores, pero ¿quién puede negar la historia, lo heroico de Guevara, esa forma de decirle que no al estalinismo, yéndose de Cuba a pelear en otro lado? Eso también es muy importante, es muy rescatable del Che. Dejándolo desamparado como lo dejaron, ¿no? Dejándolo desamparado como lo dejaron el Partido Comunista, el argentino entre ellos, el Partido Comunista Argentino, el boliviano. Es una figura histórica, emblemática, muy creíble porque puso el cuerpo en las cosas que hay que poner el cuerpo, en la lucha contra las injusticias. Y nos ha dejado frases y cosas total. Muy lindas. Lo está viendo un pibe que no leyó nunca nada, no sabe cómo introducirse en el marxismo y en el trotskismo. ¿Qué le dice que lea? Prensa Obrera, porque es una condensación de los problemas políticos históricos en la realidad de hoy. Porque, bueno, uno podría decir, lee El Capital, lee La Revolución Traicionada de Trotsky, lee las tesis de Abril de Lenin, qué sé yo, hay un montón de cosas para leer. Y está muy bien, y hay que leer, y hay que formarse, y hay que educarse en la teoría y en la práctica. Pero Prensa Obrera de alguna manera condensa, nuestro órgano del Partido Obrero, condensa la experiencia histórica con ejemplos actuales y sigue el desarrollo de la lucha de clases con una mirada marxista. ¿Por qué cuando hay 5 dirigentes importantes de izquierda y 6 partidos políticos distintos? Bueno, ahora no. Ahora hay un frente de izquierda. Pero que afuera quedó Zamora. Bueno, pero Zamora no quiere. Zamora es el eterno candidato en Capital que no quiere un frente de las organizaciones. Nos hemos unido con el MST ahora, por eso se llama Frente de Izquierda Unidad. Se han unido casi todas las corrientes, también en el terreno gremial con el plenario sindical combativo que se reunió en Pilar el fin de semana. Es decir, hay experiencias muy importantes de unidad. El caso de Zamora es el caso extremo en el que no quiere unirse a los que luchan, no quiere... Con Zamora nos vemos casi siempre en los mismos lugares, es decir, en la marcha de Chubut, en la movilización de los trabajadores de aquí y de allá. Es incomprensible que quiera mantener una independencia
de una unidad mayor de la izquierda que permitiría que tenga un diputado menos el PRO y un diputado más la izquierda. Total. Bueno, yo siempre termino este programa con la misma frase que es bien existencial. Veo que hicimos más filosofía que del martes que viene y me gusta. Y esta sí que es potente. Nos morimos y ¿qué pasa? Y nuestros familiares nos van a seguir recordando y nada más. Metro 20. Y espero, sí, a mí me gusta más el mar. Sí, como mi mamá, como mi hermano, iremos al mar todos juntos. Nuestras cenizas, los marxistas y yo que humildemente también lo soy, no queremos en otra vida, respetamos todas las creencias, pero no, vivimos la vida. Por eso hay que vivirla bien, por eso los jóvenes tienen que disfrutar, la juventud tiene que disfrutar de su vida. Todos tenemos que disfrutar nuestra vida hasta el último minuto porque para mí no hay otra. Está clarísimo que dentro de la coherencia es marxista, trotskista y ateo. Bueno, sí, pero yo era ateo antes de ser marxista. Uy, eso me da otro programa más. Eso me da para un programa, Sí, siempre me resultó muy raro antes de ser marxista que hubiera una vida después de la vida. Había un amigo que era mucho más lector que yo, Carlos Názara, que le mando un gran abrazo, vive en Viedma, es un gran psiquiatra, vayan a verlo. Le paso el chivo a mi amigo. Me decía, me contaba, éramos muy chicos, decía, bueno, pero históricamente la humanidad creyó en dioses, hasta que fue entendiendo que la luna no era un dios, era finalmente un satélite de la Tierra, y dejó de creer en el dios de la luna. Fue eliminando las creencias. Yo decía, este hombre tiene razón. Y la vida, bueno, la vida es lo que es lo que tenemos para disfrutar los pocos años que tenemos. Por suerte la ciencia avanza y podemos disfrutar unos años más, y esperemos que siga avanzando. Y eso es en lo que creí toda la vida, en la necesidad de que la vida sea esto que vivimos. Después, si hay otra cosa, nadie lo sabe y veremos. Después discutimos. Me gustó verlo. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a usted. Por favor. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.